El 2 de octubre del 2007, su señoría, hay una modificación de esa escritura. Pues bien, su señoría, es el primer acto, su señoría, que motiva a mi representada. Bien, estamos escuchando parte de los argumentos que se siguen presentando en esta formalización de cargos. Estábamos escuchando también a uno de los abogados intervenientes que representa a empresas que habrían comprado bonos en la Polar y que se han visto afectadas obviamente por las pérdidas y por todo este supuesto fraude que ya ha sido la premisa que ha expuesto el Ministerio Público. Lo que sí queda absolutamente claro es que los fiscales establecen que todos estos ex ejecutivos de la Polar estaban absolutamente conscientes de las repactaciones unilaterales. Vamos a seguir hablando de este proceso, también de la decisión de la Fiscalía Nacional Económica a allanar las oficinas de las 4 principales cadenas de supermercados del país, y para eso nos acompaña el economista de la Universidad Andrés Bello, Iván Valdés. Iván, bienvenido. Hola, buenos días. Bienvenido, Iván. Iván, lo que estábamos viendo ahora ha sido catalogado por muchos economistas, también por abogados, como una situación histórica, no solo a nivel de derecho, sino que también en el ámbito de la economía. ¿Compartes ese juicio? Mira, en general, cuando se observa el comportamiento de la empresa retail, el ciudadano común se da cuenta que existen muchas situaciones oscuras. Básicamente, nosotros del mundo de la economía le llamamos abuso de posición dominante, porque son empresas grandes que tienen un tamaño que hace, ¿no es cierto?, que tengan un poder bastante importante sobre los consumidores. Y por lo tanto, cuando uno observamos el caso de la Polar, obviamente da tremendas señales al mercado. Señales desde el punto de vista de los consumidores, ¿no es cierto?, que tienen que tener mucho cuidado, tienen que ser muy exigentes al momento de tener provisión de bienes, al momento de firmar contratos con estas empresas, pero también desde el punto de vista de la industria del retail, porque en la industria del retail, dado la complejidad de cómo se ha ido cómo se forman los precios allí, la relación que tienen los consumidores, la posibilidad de abusar sobre ellos es muy grande, y por lo tanto, desde ese punto de vista, más allá de las sanciones, más allá de la investigación, es obviamente una tremenda señal sobre el mercado que hay que tener cuidado en la forma como se relacionan con los consumidores. ¿Y en algún momento las grandes empresas se relajaron respecto a este tema, por decirlo así? ¿No tomaron el peso de que iba a existir una preocupación o que los consumidores iban a salir en defensa de sus derechos? Mira, yo más que decirte que se relajaron, la verdad es que tenemos una historia de largo relajo. Yo te diría que no es un tema que en algún minuto estuvieran preocupados, digamos, de este cuento de la colusión, de este cuento de abusar sobre los consumidores o sobre la empresa más pequeña, sino que yo te diría que la legislación en general en Chile está hecha para en el fondo, para profundizar este cuento de la libre competencia. La libre competencia, en el fondo, tiene que ver con una corriente que está asociado a creer, ¿no es cierto?, en una relación sana entre consumidor y productores, entre consumidor y grandes retailers en este caso, y por lo tanto, yo te diría que las señales que tenemos legales nos ha dado históricamente como para sentirse, digamos, presionado por estos comportamientos abusivos. Pero por otra parte, tenemos el comportamiento real, y obviamente en el comportamiento real en la academia, en la investigación, no tan solo en Chile, sino que en América Latina en general, nos damos cuenta que, dado las complejidades de estos grandes retail que venden desde seguros hasta alimentos, por ejemplo, en el caso de Falabella también tiene alguna implicancia por allí sobre los supermercados, que están absolutamente interrelacionados, obviamente la posibilidad de abuso es muy grande, y por lo tanto, yo te diría que las instituciones reguladoras han estado un poquito atrás. Siempre son bastante conservadores respecto a la dinámica en la cual estas empresas compiten. Ahora, da la impresión de que estamos como en un punto de inflexión, o por lo menos que las autoridades han recogido el guante y que se han encendido las alertas. Ayer vimos un allanamiento simultáneo que se hizo en las principales cadenas supermercadistas de nuestro país por parte de la Fiscalía Nacional Económica. Pero mucha gente se pregunta qué tan efectivo puede ser esto, si el marco legal a veces no acompaña con castigos que sean ejemplificadores, con compensaciones que a los clientes los dejen conforme. Es el caso de las farmacias. Estamos viendo ahora el caso de los pollos, donde no se sabe muy bien cómo compensar a la gente porque es muy difuso. ¿Sirve de algo el encender todas las alertas sin revisar a fondo los castigos, las penalidades que pueda tener la colusión? A ver, mira, en general, la legislación de competencia en el mundo, con las legislaciones asociadas a salvaguardar los derechos de los consumidores, están bastante alejadas. Y por lo tanto, no es muy fácil lograr una convergencia entre ambas legislaciones. En otras palabras, si las empresas abusan de los consumidores, si las empresas se coluden y cobran sobreprecios sobre los consumidores, la verdad es que la posibilidad de compensación
a los consumidores, a los que finalmente terminan siendo los mayormente afectados por estos comportamientos, es muy baja, porque no hay una convergencia. Van absolutamente por lados distintos. Y eso no tan solo pasa en Chile, sino que pasa en el mundo. En el mundo hoy día existe bastante preocupación, principalmente en los países de Europa, por cómo se van concentrando las industrias. Ahora bien, si uno ve, por ejemplo, la legislación de competencia de Estados Unidos, se da cuenta, ¿no es cierto?, que hay una señal bastante poderosa que dice, sabe que las industrias se van organizando como se organizan, y por lo tanto tampoco uno puede decir a priori que mercados concentrados puede haber abuso. Ahora, el problema es que en Latinoamérica también conjugamos esta cosa de que las legislaciones son muy débiles y por lo tanto la posibilidad de abuso allí sí que es real. Y a juicio suyo, ¿qué es lo que está fallando? ¿La legislación o la fiscalización? A ver, yo creo que este gobierno ha dado bastante buenas señales de preocuparse por la micro. La verdad es que cuando uno ve los últimos 20, 25 años se da cuenta, ¿no es cierto?, que con más o menor prioridad se focalizó, ¿no es cierto?, más allá en temas macroeconómicos, salvaguardar las cuentas nacionales, y por lo tanto hoy día, cuando la economía está más madura, es obvio, ¿no es cierto?, que hay que irse un poquito hacia el espacio que afecta a los consumidores, y esto es el ámbito de la micro. Retailer, tú decías anteriormente, farmacia, supermercado, esta cuestión también pasa, por ejemplo, en el servicentro de combustible. En la academia estamos absolutamente claros, ¿no es cierto?, que en ese ámbito también existe la posibilidad de colusión, existe la posibilidad de uso de posición dominante, y por lo tanto, claro, la pregunta que tú lanzas es bastante importante. Yo te diría que la legislación hoy día está, pero también hay que fortalecerla, hay que profundizarla en la dirección de tener sanciones, de tener penas que efectivamente logren desincentivar estos comportamientos abusivos sobre los consumidores. Y ahí hay que hacer muchas cosas. Iván, ¿puede ser realmente libre o competitivo un mercado que está altamente concentrado? Como por ejemplo el tema de las farmacias. Uno se pregunta, ¿cómo la gente castiga a las 3 cadenas de farmacia que se coludan en los precios, si en realidad son prácticamente las únicas farmacias que existen? Porque encontrar una farmacia que no sea de las cadenas es sumamente difícil. Tengo que viajar a otra comuna, por ejemplo. Absolutamente. Y a veces es más caro incluso. Y a veces es más caro. Y ¿cómo uno castiga a mercados que están tan concentrados? Mira, o en la aerolínea, ¿para qué te cuento? Sí. O sea, en Chile viajar tenemos una aerolínea y otra que trata de meterse, pero tampoco puede mucho. Mira, en general la legislación reconoce dos temas respecto a tu pregunta. Reconoce, uno, esta cosa de los mercados concentrados, que nosotros le llamamos dominancia. Dominancia quiere decir empresa grande, ¿no es cierto?, muy poca empresa en una industria. Y por otra parte reconoce el cuento de los abusos. El abuso a partir de la dominancia es bastante probable. Y por lo tanto, no porque en una industria tenemos alta concentración, podemos implicar que hay abuso. Pero lamentablemente en Latinoamérica, por el tema asociado a que las leyes son bastante relajadas, a que las sanciones son bastante pobres, en general, ¿no es cierto?, allí la posibilidad de encontrar abuso a partir de industrias concentradas es bastante alta. Ojo, pero yo no digo que haya abusos relacionados con la concentración. Puede ser que los haya o puede ser que no. Lo que yo digo es que para el usuario, para el consumidor, no tienen más alternativas. Entonces mi pregunta es, ¿no debiese propender también la ley a que entren más competidores pequeños, a que tengamos una farmacia descolgada de las cadenas que pueda subsistir, donde el grande no se coma al chico, donde existan los almacenes de barrio, o ya tenemos que olvidarnos de los pequeños? Mira, a ver, si uno, por ejemplo, analiza el caso de la farmacia, el año 2003 existían 900 pequeñas farmacias en Chile. Hoy día no existen más allá de 300. Y por lo tanto, algo te está diciendo. Y pasado mañana no van a existir ni una. Efectivamente. Entonces, la pregunta es cómo logramos incentivar que las que existan no se vayan, que las que existan no cierren. Y también, por otra parte, cómo logramos incentivar, ¿no es cierto?, que exista más competencia. Y ahí la entrada, ¿no es cierto?, de esta, hay 2 o 3 cadenas bastante pequeñas, ¿no es cierto?, que no son las tradicionales, las que tú mencionabas anteriormente, que también le dan más competencia. Claro, el tema es cómo acercamos esa farmacia a los lugares donde la densidad o donde el tamaño de los consumidores es muy pequeño. Y ahí la verdad, ¿no es cierto?, es que en economías como la nuestra, que son bastante pequeñas, donde hay pueblos que, digamos, que tienen muy pocos consumidores, el incentivo a instalarse es realmente bajo, y por lo tanto ahí hay un rol regulador que hay que profundizar. Para entender un poco más lo que está ocurriendo con los supermercados ahora, ¿en qué consiste la investigación? A ver, ¿qué es lo que se le está investigando? A ver, para que nos expliquen palabras simples. Ok, en supermercados lo que se está investigando básicamente en algunos productos, básicamente detergentes y carnes,
las empresas se ponen de acuerdo. Y se ponen de acuerdo a partir de una figura que es bastante común en la retail chileno, que son los product managers, ¿no es cierto?, los que manejan los productos, que yo te diría que en muchos casos, ¿no es cierto?, son compañeros de universidad, ¿no es cierto?, y por lo tanto comparten teléfonos, comparten información, y por lo tanto allí la posibilidad de colusión es bastante alta, ¿no es cierto?, por hecho, ¿no es cierto?, porque yo te llamo por teléfono, ¿no es cierto?, digo, ¿sabes aquí a cómo tú vendes el detergente?, ¿no es cierto?, y nos vamos poniendo de acuerdo. Nos vamos poniendo de acuerdo, ¿no es cierto?, y finalmente los supermercados ponen esos precios en góndola. Y por lo tanto es una cuestión solamente de transferencia de información, de traspaso de información. Es tan burdo como aquello. Entonces, a ver, si uno va a la legislación de competencia, a la historia de la colusión, se da cuenta que esto, por ejemplo, en Inglaterra hay casos bastante paradigmáticos. Por ejemplo, en 1870, 1880, existía bastante, en el sector transporte principalmente, existía bastante acuerdo entre las empresas para fijar precios. Y la historia económica te muestra que solo 80 años después, las instituciones reguladoras se dieron cuenta que esas acciones que cometían eran acciones cooperativas y dañaban la competencia, porque obviamente lo que hacen es levantar barreras e impedir, ¿no es cierto?, que pequeñas empresas entren al mercado. Ahora, dentro de la libre competencia y de este mundo bastante concentrado, ¿se permite que las empresas se traspasen información entre sí, como lo que pasaba en el caso de los pollos? A ver, en estricto rigor no. La legislación de competencia, uno de los puntos importantes tiene que ver con algo que se denominan prácticas facilitadoras, que facilitan la colusión, ¿ya? Es decir, existen una serie de prácticas, por ejemplo, los gremios. Ustedes se recordarán el caso de los pollos, ¿no es cierto?, que la colusión fue a través, o hay una acusación que fue a través de la asociación gremial. Por lo tanto, gremio es súper importante. El traspaso de información, esta cosa que te estoy mencionando, que yo y tú fuimos compañeros de la universidad y por lo tanto tenemos teléfono abierto, ¿no es cierto?, para ver la estrategia competitiva, ¿no es cierto?, que mi supermercado y tu supermercado utiliza. Por ejemplo, en lo que significa bebestible, bebida de fantasía, bebida alcohólica y analcohólica también, esta cosa lista de precios, ¿no es cierto?, que lleva, por ejemplo, la grande empresa al traspasársela a los supermercados, al traspasársela a las botillerías pequeñas, ¿no es cierto?, le dice, ¿sabe qué? Usted no puede cobrar más de esto. Eso en las legislaciones modernas de competencia está absolutamente prohibido, porque se denominan prácticas facilitadoras que al final del día van a terminar dañando la competencia, porque los mercados se supone, ¿no es cierto?, que fijan precios de acuerdo a las condiciones particulares de donde están situados. Ahora, esto afecta obviamente a las marcas, ¿cierto? ¿Qué es lo que tienen que hacer ahora las marcas para volver a instalarse y recuperar la confianza de los consumidores? Porque ahora está toda la gente pensando que va a comprar pollo y que en el fondo está pagando más de lo que debería pagar, y ahora tiene que venir todo un trabajo de reencantamiento, de recuperar la confianza en los consumidores. También está en una situación compleja ahí las empresas. ¿Cuál es el trabajo que viene ahí? Mira, a ver, hay dos puntos respecto a tu pregunta. Uno, ¿con quién se relaciona un consumidor? Yo, consumidor, me relaciono con los retailers. Me relaciono con los supermercados, con la farmacia. Yo no me relaciono ni con laboratorios, ¿cierto?, que fueron el vehículo de colusión en el caso de la farmacia. Yo tampoco me relaciono con Superpollo. Por lo tanto, tampoco me relaciono con los manufactureros de pollo. Entonces, desde ese punto de vista, es obvio, ¿no es cierto?, que alguna política asociada, ¿no es cierto?, a que los consumidores rechacemos esta empresa es muy compleja. O sea, no existe esa relación directa entre yo, consumidor, y el manufacturero, ¿no es cierto?, que hace los pollos. Pero afecta el que vende el pollo, en el fondo, afecta al consumidor, no al dueño del supermercado. Por eso, esa es el segundo tema. Hay un tema que tiene que ver con prácticas de buena conducta entre los retailers, con quien uno se relaciona, ¿no es cierto?, y los manufactureros. Y obviamente las prácticas de buena conducta significa primero tener un cambio cultural importante en la forma, ¿no es cierto?, como se hace negocio. Yo te diría que, por ejemplo, uno observa en las escuelas de negocio de muchas universidades en Chile que a los propios estudiantes se les enseña, ¿no es cierto?, a hacer negocio, pero no se les da un manual de buenas conductas, un manual que diga, ¿sabe qué? ¿No es cierto? Tú tienes que respetar, ¿no es cierto?, la competencia, tú tienes que respetar, ¿no es cierto?, el hecho de que el lucro no lo puedes lograr a cualquier costo. Tú sabes que la cooperación es mala, ¿no es cierto?, porque la competencia se basa en la rivalidad, se basa en que yo y tú compitamos y por lo tanto, ¿no es cierto?, aseguremos el bienestar global de los consumidores, y por lo tanto hay un tema importante que hay que trabajarlo. Y por lo tanto, el tema de la imagen de la empresa, yo te diría, ¿no es cierto?, que pasa por hacer un mea culpa bastante importante
importante. Hoy día, por ejemplo, yo leía en la prensa, ¿no es cierto?, que las asociaciones gremiales han tomado una posición bastante pasiva respecto al tema de la colusión, al tema, ¿no es cierto?, de estos comportamientos abusivos, y por lo tanto es la hora ya, ¿no es cierto?, de meter en la cultura empresarial todo este cuento, toda esta estrategia, ¿no es cierto?, de mirar esta estrategia y el efecto que tiene sobre los consumidores. Primero, obviamente, dar una señal bastante poderosa, ¿no es cierto?, de que si estamos en un sistema libre de competencia, la libre competencia significa respetar a los consumidores, y por lo tanto el tema de la reputación de la empresa es súper importante, porque tampoco queremos, ¿no es cierto?, un retailer sin empresa. Bien, pues Iván, te queremos agradecer por haber venido a la mañana informativa a hablar de este tema que está tan presente hoy día en el día a día de los chilenos. Muchas gracias. Muchas gracias, Iván. Que tengan muy bien. Perfecto. 10:32, vamos a un resumen de noticias.